Y como le comentábamos al inicio del programa, está en nuestro estudio Danilo Capitani. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Un gusto poder estar aquí. Bueno, son muchos temas para hablar de una cartera difícil y sobre todo en esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Haga un programa de lo que significó para el Estado provincial asumir algo que no estaba en los libros, pues en la previa no estaba, que atender una pandemia y con la necesidad de mucha gente nueva incorporada a tener que recibir algo del Estado. Así es. Bueno, nosotros veníamos preparados porque, bueno, ustedes acuérdense que veníamos de una situación económica bastante compleja, donde indudablemente la crisis económica pegaba directamente en lo social y era el primer impacto que el sector que lo tenía era el sector social. Entonces veníamos preparados para esa situación, que era compleja. Indudablemente que a partir del mes de marzo, fines de marzo, esto se agudiza por el tema de la pandemia global. Muchos trabajadores que tenían su trabajo informal, la changa, ese trabajo que le permitía juntar recursos para vivir cada una de las familias, que apenas empezó la pandemia eso se corta. Algunas actividades se cortaron en ese interín también, que no se podían llevar adelante por el tema del aislamiento y la cuarentena. Eso perjudicó notablemente y agudizó esa crisis social que veníamos teniendo. Entonces, bueno, ahí tuvo la decisión sabia del gobernador de poner dos ejes como prioridad en el ministerio. Ante tanta adversidad, digamos, desde el punto de vista económico y social, el gobernador plantea, bueno, los ejes primordiales son la asistencia alimentaria y todo lo que referido a niñez. Bueno, así lo hicimos, organizamos la cuestión presupuestaria en función de eso. Nosotros llevamos hasta el día de la fecha casi 1.500 millones de pesos que hemos invertido en asistencia alimentaria a través de dos modalidades. Para las grandes ciudades y los conurbanos, la entrega de los kits de alimentos y de limpieza casa por casa, garantizando que bueno, cada santafesino en las grandes ciudades no tenga que salir de su casa o no tenga que hacer mucho recorrido para conseguir el alimento. Entonces ahí asistimos a todos aquellos que lo necesitaban, y la modalidad con los municipios y comunas del interior a través de refuerzos alimentarios, que son transferencias que se dan a cada comuna y cada municipio, para que además también el presidente comunal, el intendente, junto con sus consejos sociales, puedan comprar los alimentos en ese lugar, favorecer la economía regional y poder asistir a aquellas personas que más... A ver, 1.500 millones que puso la provincia, y la Nación, ¿cuánto mandó? Y la Nación, a través de distintos programas que tienen que ver, por ejemplo, la tarjeta alimentaria, que es una de ellas, son 550 y pico de millones de pesos por mes que viene a través de esa tarjeta, más otros programas de ayuda directa a municipios, por ejemplo, los municipios más grandes como Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, Ganado Baigorria, todo lo que es Villa Gonzalo Galvez, todo lo que son los conurbanos de las dos grandes ciudades, son transferencias directas desde Nación a municipio que nosotros desde el gobierno provincial hemos gestionado y ayudado a los intendentes para que recibieran estos recursos. En ese caso, porque lógicamente que en las comunas, en los municipios, es el primer lugar donde la gente golpea cuando tiene una necesidad o cuando hay un incremento de comensal en los comedores, por ejemplo. Usted decía que ustedes le mandan el dinero y ellos hacen la compra en el lugar, ellos hacen la distribución, ustedes monitorean, controlan. Digo esto porque siempre, cuando hay momentos así de pandemia o necesidad, siempre se pone el acento en el control de los gastos. Pasó a nivel nacional, lógicamente es entendible que pase a nivel provincial y local también. ¿Cómo es el mecanismo ese? Nosotros apenas hacemos la resolución, se firma un convenio con el municipio correspondiente de este refuerzo que se llama RAE, Refuerzo Alimentario Excepcional, con motivo del COVID-19, donde también incluimos kit de limpieza, porque bueno, estábamos planteando el tema de lavandina, alcohol,
productos de limpieza para desinfectar, porque es una medida importante que plantea los epidemiólogos que se tienen que llevar adelante, sobre todo en los barrios más populares. Entonces, a partir de ese convenio, el intendente, el presidente comunal, junto con el consejo o la comisión comunal en el caso de las comunas, tienen que rendir cuenta de esos recursos que recibieron, y bueno, como las rendiciones normales que se hacen en la provincia son revisadas por el Tribunal de Cuentas y demás. Pero lo bueno de esto es que en esos lugares es el intendente junto con el consejo y la comisión comunal la que determina qué es lo que se compra, y lo compran en el lugar y lo distribuyen en los sectores o sea, de más vulnerabilidad social. Usted mencionó que venía por parte de Nación una tarjeta alimentar que era la que ayudaba a distintos sectores. ¿Qué pasó con ese robo de tarjeta que hubo en el centro, digamos, La Redonda, que se llama en el norte de la ciudad? Nosotros, cuando detectamos que hubo un faltante, nos avisan los que estaban encargados, los responsables de la entrega de la tarjeta, que había un faltante de tarjetas. Rápidamente hicimos la denuncia ante Fiscalía, hicimos un sumario interno para determinar cómo había sido el procedimiento y en qué lugar podría haberse producido ese faltante. Así que bueno, está todo en investigación. La idea es ir hasta las últimas consecuencias, digamos, por supuesto, y clarificar ante la población esta situación. ¿Se pudo frenar, digamos, que no se consumiera los montos? Sí, se hizo. Lo primero que hicimos fue un bloqueo ante el Banco Nación de las tarjetas faltantes. Hicimos todo un sumario interno, incluso para determinar los números de tarjetas, los plásticos que faltaban y demás. Algunos incluso se habían perdido, otros, faltaban, no estaban en los padrones. Bueno, hubo una serie de cuestiones que fuimos determinando a través de ese sumario interno, que es un sumario que iniciamos nosotros desde el Ministerio, y por supuesto la denuncia ante Fiscalía para que se lleve adelante la investigación correspondiente, que en estos momentos se está investigando. Ministro, aprovecho la ocasión para preguntarle por la tarjeta provincial, la tarjeta de ciudadanía. Yo he escuchado tantas historias en los últimos... Yo sé que usted no era el ministro, usted asumió en diciembre. Ahora, yo escuché tantas historias que se usaban para política, que la tenían los punteros en los barrios, que por eso no se aumentaba. ¿Qué pasa con esta tarjeta? ¿Es cierto que existe, o siempre se habló de que había dobles beneficiarios? ¿Qué está pasando con esta tarjeta? Nace allá por julio del 2014, sí. Donde se le asigna un monto estimativo en 300 pesos, que supongo que tendría que ver con lo que una familia necesitaría en ese momento para alimentar a sus hijos, y se había planteado con ciertas características. Hoy vemos, y esto calculo que en una semana, 10 días, ya vamos a tener un cruce que logramos a través de un convenio que hicimos con el SINVI, y que de alguna manera eso nos va a determinar estas cuestiones, ¿no? Para ver si es así. Lo que estamos observando es que no había una metodología para el tema de las altas, o sea, por ahí se daban altas en municipios y comunas sin tener en cuenta cuestiones que el mismo decreto que establece la tarjeta única ciudadana plantea. La idea es ordenarlo para lograr... ¿Pero existen, digamos, beneficiarios que aparte cobran en el Estado, esa cosa? Y puede llegar a existir, eso lo vamos a determinar en los próximos días con este cruce que estamos haciendo. Nosotros queremos que esto se determine. ¿Por qué? Porque hoy puede ser que estén recibiendo estos recursos y tengan la tarjeta gente que no lo necesita. Ajá. Y la que la necesita cobra poco. Y la que necesita cobra poco o no la tiene. Ajá. Entonces, es una cuestión de justicia social. Nosotros somos defensores acérrimos como justicialistas del tema de la justicia social. Y esto es, tener esa información para nosotros es fundamental para decidir en función de esas cuestiones y dársela realmente a quienes la merecen, incluso poder con la misma partida presupuestaria
darle más Una mejor recursos. distribución. Pero Claro, se va a claro. aumentar el monto porque Nosotros- con 300 pesos hoy no compran nada. No, no, absolutamente. Nosotros, a partir de que se inició la pandemia, hicimos una segmentación con los datos que teníamos para familiares que tenían hijos entre 0 y 12 años. Entonces, a esos, apenas comenzó la pandemia, le dimos un aumento, lo llevamos a 1.000 pesos. Y para jubilados, para adultos mayores de 65 años, también lo llevamos a 1.000 pesos. Esto es un universo aproximadamente de 70.000 personas, de acuerdo a los datos que tenemos, que bueno, eso también lo vamos a cruzar con esta Y información. los celíacos también le dieron un aumento. Con celíacos nosotros lo teníamos en 550, ya lo habíamos llevado a 550 pesos, y ahora hicimos un convenio a partir del mes pasado con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social, en donde vamos a plantear, ya algunos incluso lo están recibiendo, esta tarjeta va a llegar a 3.000 pesos, teniendo en cuenta que la situación de aquellas personas que son celíacos... Que Sí, los productos son mucho más caros. Los productos son mucho más caros. Entonces, bueno, en función de eso es el aumento que estamos llevando adelante. Yo saco un poquito de lo que es la coyuntura actual para llevarlo al marco de la situación que yo vi de cambio de este ministerio. El ministerio es fundamental para equilibrar una sociedad que está muy despareja en materia de ingresos. Y siempre se vio, por lo menos en la época del peronismo, antes de la llegada del socialismo, donde los actores, los que eran referentes del ministerio, tenían un trabajo sobre el tejido social, donde estaba la preocupación muy fuerte y que estaban atentos a lo que ocurría. Después hubo una especie de relajamiento en la época que llegó el socialismo y se perdió ese contacto directo, y ahí es donde empezó a trabajar muy fuertemente los narcos y generando la respuesta social a esos barrios necesitados directamente por estas organizaciones delictivas, donde el Estado perdió presencia. Y eso creo que ustedes lo tienen que haber evaluado, vos, cuando eras senador lo tenían que haber evaluado. El Estado perdió presencia en ese lugar y lo ganó el narco, que hoy tiene captado la cantidad de soldaditos y de gente que golpea más la puerta del narco que de la provincia. ¿Qué pasó? ¿Se va a poder reestructurar todo eso, que la mano del Estado esté en ese lugar llevándole la chapa, el colchón, la posibilidad laboral de alguna de esta gente? Sí, permanentemente estamos observando esa situación, lo observamos en los 16 años que fui senador. En la primera etapa esto no se veía. Claro. Esto de hace 10 años atrás empezó fuertemente en la provincia de Santa Fe, supuestamente también en la Argentina, ¿no? Creo que, en primer lugar, esto se debe trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional, porque es un tema muy complejo, donde hay actores, como vos bien lo dijiste, narcos que operan, que algunos tienen conexiones internacionales. Hay que hacer todo un trabajo que corresponde a lo que es el tema de seguridad. Desde el punto de vista social, fue muy buena la decisión del gobernador Omar Perotti de la Agencia de Prevención de los Consumos, que antes estaba en el Ministerio de Gobierno, hoy está dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, para trabajar en conjunto, porque cada plan o cada programa que se hace en función de los jóvenes, de la inclusión de los jóvenes en sectores más vulnerables, obviamente que hay que tener en cuenta la cuestión de las adicciones. Por eso estamos trabajando juntos los territoriales que tenemos nosotros en cada uno de las ciudades más importantes, los directores, me refiero, territoriales que tenemos en cada una de las ciudades más importantes, junto con los directores de APRECOT, en cada uno de esos territorios, para trabajarlo, porque acá, cuando hablamos de inclusión socioproductiva, tenemos que hacer referencia a 3 sectores o 3 ejes de jóvenes. Está el joven que venía trabajando y que por la situación económica perdió su trabajo, dejó de trabajar, es un desempleado. Bueno, ahí hay que trabajar de una manera, ¿no? Con una capacitación en oficio quizá más corta, porque ya tiene, digamos... el ADN del trabajo. La cultura del trabajo, porque venía trabajando. Está el joven que nunca trabajó ni estudió, porque no tuvo las oportunidades. Los famosos claro, que no tuvieron las oportunidades, que el Estado no le brindó las herramientas. Con ellos hay que trabajar de otra manera, quizás una capacitación un poco más continua,
en oficios y que mientras se capacitan hagan el producido y si no estudió tengan la terminalidad educativa, terminen la escuela secundaria. Y un tercer eje que son aquellos jóvenes que vos recién nombrabas, ¿no? Que están pasando por un momento que tienen un consumo, adicciones, donde además de la capacitación en oficio, tiene que haber un acompañamiento con recursos humanos especializados que logren que esa persona, ese joven, deje de consumir ¿Sabes que en charla que tuvo el ministro Said con nosotros, nos hacía referencia a que esto va a depender también de la inversión que ponga el Estado, es mucho dinero, porque hay que dar respuesta, vos decías, estos 3 ejes son fundamentales. Cambiar el paradigma de un tipo que entró en el delito, que no conoció otra cosa, es muy difícil. Así es. Y esto es con inversión económica. Y yo digo, a veces, con las arcas caídas como tiene la provincia en este momento, con la recaudación que se cae a pedazos a nivel nacional, y encima con los presupuestos muy acotados, ¿cómo se puede hacer para realmente conseguir algún resultado, ¿no? Hay que optimizar los recursos que tiene el Estado. Por supuesto que siempre es mejor tener mucho más recursos, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar con lo que hay y tratar de optimizar los recursos. Esto significa, nosotros estamos lanzando en estos días el programa Santa Fe Más, que no es solamente un programa de inclusión socioproductiva de jóvenes de 16 a 35 o 30 años. Tiene que ver con una interrelación. Hoy se usa el término transdisciplina. Esto significa, no es un problema social solamente. Acá tienen que estar en una mesa, y ya se están reuniendo, gente del Ministerio de Trabajo, gente del Ministerio de Producción. O sea, nosotros tenemos que saber en qué capacitar al joven, porque tenemos que capacitarlo en lo que demande la sociedad, el sector empresario, qué está demandando para capacitar en eso. Y sobre todo el territorio, porque no es la misma actividad en un lugar que en otra. Exactamente. Había programas, por ejemplo, en un barrio, un programa de capacitación en peluquería, y al mismo tiempo cerraban 10 peluquerías en el barrio porque no tiene sentido. No tenía salida laboral. Entonces estábamos capacitando en algo que iba a terminar siendo una frustración para ese joven. Tal cual. Iba a empeorar la situación porque el joven es frustrado, está a un paso del consumo o un paso de lo peor, ¿no? Que se ponga a vender droga. Entonces, tenemos que trabajar claramente eso donde esté el Ministerio de Trabajo. Ayer tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman, justamente por este tema, por este programa que estamos impulsando. Así que bueno, creo que esa es la salida y me parece que en eso tenemos que estar todos, ¿no? A mí me gustaría brevemente, si es posible, el tema de qué papel cumplen los que están trabajando en el territorio. No sé, una organización no gubernamental, una organización de fomento, el cura barrial que está atendiendo a los jóvenes. Es fundamental. Para nosotros... ustedes trabajan con ellos. Totalmente. Nosotros apenas asumimos y apenas apenas asumimos empezamos a charlar. Obviamente que el tema de la pandemia aceleró todo. Sí. Conformamos los famosos comités de crisis en Rosario, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, en donde participan las organizaciones sociales, participan las instituciones intermedias, religiosas, deportivas, todos los que tienen un trabajo en el territorio, los municipios y comunas y, por supuesto, algunas instituciones o ONG que tienen un trabajo territorial más en barrios determinados. Todo esto estamos coordinando la asistencia alimentaria con ellos y estos programas también van a estar en la mesa. Ministro, como siempre, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.